Si tienes el coraje de escuchar esta historia, deja tu me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Pero te advierto, esta narrativa contiene descripciones de violencia extrema basadas en eventos reales y retrata el lado más oscuro de la naturaleza humana. En la noche del 14 de noviembre de 1934, una calma antinatural descendió sobre el condado de Okmulgee, en el corazón rural de Oklahoma. El viento que durante 3 años había soplado implacablemente, levantando nubes de polvo rojo que asfixiaban el ganado y oscurecían el sol al mediodía, finalmente se había detenido. Bajo la pálida luz de una luna menguante, 12 hombres salieron de la propiedad de la familia Harris. No llevaban herramientas de labranza, ni semillas, ni esperanza. Llevaban rifles Winchester, escopetas de doble cañón recortadas y revólveres oxidados por el sudor y el tiempo. Caminaban en fila, silenciosos como espectros, con las botas crujiendo suavemente sobre la tierra seca y muerta. No se dirigían a la iglesia ni a una reunión vecinal. Se dirigían a la granja de los Miller, a 3 millas de distancia. Su misión no era dialogar, su misión no era negociar, su misión era la erradicación total. Para cuando el sol saliera sobre las llanuras devastadas a la mañana siguiente, 12 personas yacerían muertas, esparcidas entre el porche de una casa de madera y un granero en llamas, hombres, hijos, hermanos, todos ejecutados con una precisión militar que heló la sangre de los veteranos de la Gran Guerra que vivían en el pueblo cercano. La prensa nacional llamaría a esto la masacre del polvo. Los fiscales pedirían la silla eléctrica. Pero en los susurros de los bares clandestinos y en las oraciones aterrorizadas de los vecinos, se sabía la verdad más oscura y patética. No fue por oro, no fue por tierras, no fue por una mujer. La sangre de 12 vecinos se derramó, empapando la tierra sedienta de Oklahoma, por un solo barril de maíz fermentado, y por la creencia inquebrantable de un hombre, Silas Harris, de que en un mundo donde Dios había abandonado a sus hijos, la única ley que importaba era la del plomo. Para entender cómo el infierno llegó a la tierra esa noche de noviembre, hay que entender primero el lugar y el momento. Oklahoma en 1934 no era simplemente un estado, era una herida abierta en la geografía de los Estados Unidos. La Gran Depresión había golpeado fuerte, pero el Dust Bowl había golpeado más fuerte. La sequía bíblica había convertido las praderas fértiles en desiertos de polvo asfixiante. Las tormentas negras rodaban por el horizonte como muros de juicio divino, enterrando tractores, casas y esperanzas bajo metros de tierra. La gente comía sopa de cardos, los niños morían de neumonía por polvo, con los pulmones llenos de sílice. El ganado caía muerto en los campos, con los estómagos llenos de arena en lugar de pasto. En este apocalipsis lento, la moralidad se erosionaba tan rápido como el suelo. La desesperación tiene una forma curiosa de reescribir los 10 mandamientos. No robarás se convierte en una sugerencia cuando tus hijos tienen el vientre hinchado por el hambre. No matarás se vuelve borroso cuando alguien intenta quitarte lo poco que te queda. Silas Harris tenía 58 años ese otoño, pero parecía un hombre de 80 tallado en granito. Era el patriarca indiscutible del clan Harris, un hombre que medía casi 2 metros, con manos grandes como palas y ojos que habían visto demasiada miseria para mostrar compasión. Había llegado a Oklahoma antes de que fuera un estado, había luchado por su tierra, había enterrado a 2 esposas y había criado a 5 hijos varones con la disciplina de un sargento instructor y la ternura de un alambre de púas. Los Harris no eran queridos en el condado de Okmulgee, pero eran respetados, o quizás temidos. Vivían en Harris Hollow, una depresión geográfica protegida por una línea de árboles raquíticos que de alguna manera habían sobrevivido a la sequía. Allí, lejos de las miradas curiosas del sheriff y de los agentes de impuestos, los Harris mantenían viva una tradición que era más antigua que la ley escrita, la destilación de alcohol ilegal. En 1934 la prohibición había terminado oficialmente el año anterior, pero eso no significaba que el negocio del licor ilegal hubiera muerto. El alcohol legal tenía impuestos, el alcohol legal era caro. Y en un condado donde $1 era una fortuna, el moonshine de los Harris, destilado con maíz y azúcar bajo la luz de la luna, seguía siendo la moneda de cambio más fuerte. Silas Harris no veía su operación como un crimen, lo veía como supervivencia, lo veía como un derecho divino. Él cultivaba el maíz, o lo que podía crecer en ese polvo. Él procesaba la mezcla, él corría el riesgo, y ese otoño la cosecha había sido miserable. El maíz era oro. Cada grano que sobrevivía al sol abrasador y a las plagas de saltamontes valía más que su peso en plata. Los Miller vivían al otro lado de la cresta, en una granja que alguna vez había sido próspera pero que ahora se desmoronaba bajo el peso de las hipotecas y la arena. El patriarca Thomas Miller era un hombre diferente a Silas. Era más joven, más hablador, un hombre que creía en la comunidad y en compartir lo poco que había. Pero la desesperación cambia a los hombres.
Con 6 hijos que alimentar y el banco amenazando con el embargo cada primer día del mes, Thomas Miller había empezado a buscar atajos. Se rumoreaba que había estado preguntando en el pueblo sobre los precios del cobre y del maíz. Se rumoreaba que miraba con envidia hacia Harris Hollow, donde el humo de los alambiques subía discretamente en las noches sin viento. El incidente que desencadenó la guerra no fue un disparo ni un insulto directo. Fue un silencio. El silencio de un barril que ya no estaba. El 10 de noviembre, 4 días antes de la masacre, Silas Harris fue a revisar su almacén oculto, un sótano de tormentas camuflado detrás del granero principal. Allí guardaba el producto de 3 meses de trabajo, 10 barriles de puré de maíz fermentado, listo para ser destilado en el licor claro y potente que pagaría la harina, la ropa y los sobornos necesarios para pasar el invierno. Cuando Silas abrió la puerta del sótano, el olor agrio y dulce del maíz fermentado seguía allí, pero el espacio estaba incorrecto. Faltaba un barril de 50 galones. Para un extraño, un barril de maíz fermentado podría parecer trivial, pero en la economía de la supervivencia de 1934, ese barril representaba unos $200 en producto final. Representaba la diferencia entre comer y morir de hambre. Representaba la seguridad de todo el invierno. Pero más que el dinero, representaba una violación. Alguien había entrado en la tierra de los Harris. Alguien había caminado por su propiedad, burlado a sus perros, abierto su cerrojo y tomado lo que era suyo. Para un hombre como Silas Harris, cuyo orgullo era la única armadura que le quedaba contra un mundo hostil, esto no era un robo. Era una declaración de guerra. Silas no llamó al sheriff. En Okmulgee, llamar a la ley para reportar el robo de alcohol ilegal era una buena manera de terminar en la cárcel junto con el ladrón. Además, Silas no creía en la justicia de los hombres con placas, él creía en la justicia de la sangre. Pasó la mañana del 11 de noviembre examinando el suelo alrededor del almacén. El polvo, que generalmente borraba todo, esta vez había sido un aliado. Las huellas de una carreta eran visibles, huellas profundas, lo que indicaba una carga pesada. Una de las ruedas de la carreta tenía una oscilación peculiar, dejando un patrón de serpiente en la tierra suelta. Silas conocía esa carreta. La había visto estacionada frente a la tienda general del pueblo muchas veces. Era la carreta de Thomas Miller. Esa tarde, Silas reunió a sus hijos en la cocina. Caleb, de 35 años, el mayor y más brutal. Ezra, de 30, el cerebro de la operación, calculador y frío. Jeb, de 25, rápido con el revólver y lento para pensar. Y los gemelos, Isaac y Jacob, de apenas 19 años, ansiosos por probar su valía ante su padre. Silas puso una pistola Colt 45 sobre la mesa de madera, el metal pesado resonando en el silencio de la casa. «Los Miller nos han robado», dijo Silas. Su voz era baja como el ruido de piedras trituradas. «Han entrado en nuestra casa. Han tomado el pan de vuestras bocas. Han insultado nuestro nombre». Caleb escupió tabaco en una lata vacía. «¿Estás seguro, papá? Los Miller son tontos, pero no creí que fueran suicidas». Silas miró a su hijo mayor con ojos que no parpadeaban. «Vi las huellas, la carreta de Thomas, la que tiene la rueda torcida. No hay error. El rastro va directo hacia el arroyo seco que cruza a su propiedad». Ezra, siempre el pragmático, preguntó: «¿Qué hacemos? ¿Vamos y lo recuperamos?» Silas negó con la cabeza lentamente. «Si solo vamos y lo traemos de vuelta, pensarán que somos débiles. Pensarán que pueden intentarlo de nuevo. Pensarán que los Harris son perros que ladran pero no muerden. No, esto requiere un mensaje que se escuche en todo el estado». Al día siguiente, Silas hizo algo que sorprendió incluso a sus hijos. Fue a la granja de los Miller, solo, desarmado o al menos sin armas visibles. Condujo su vieja camioneta Ford hasta la entrada de la propiedad de Thomas Miller y tocó la bocina una vez. Thomas salió al porche, limpiándose las manos en un trapo sucio. Se le veía nervioso, sus ojos moviéndose rápidamente de Silas a la camioneta y de vuelta a Silas. «¿En qué puedo ayudarte, Silas?», preguntó Thomas, intentando sonar casual, pero fallando miserablemente. Su voz temblaba ligeramente, una vibración de miedo que Silas olió como un lobo huele la sangre. «Me falta algo, Thomas», dijo Silas, apoyándose en la puerta de su camioneta. «Un barril, maíz, pesado». Thomas Miller tragó saliva. Su nuez de Adán subió y bajó visiblemente. «No sé de qué estás hablando, Silas. Aquí no tenemos nada tuyo. Apenas tenemos para nosotros». Silas se quedó mirando a Thomas durante un minuto entero. Un minuto de silencio absoluto bajo el sol implacable de Oklahoma. Silas miró hacia el granero de los Miller. Podía ver marcas frescas en la tierra frente a las puertas dobles. Podía oler, muy débilmente en el aire caliente, el aroma inconfundible del puré de maíz. «Te daré una oportunidad, Thomas», dijo Silas finalmente. «Una oportunidad para salvar a tu familia de la estupidez de su padre.
Devuelve el barril antes del anochecer de mañana. Ponlo en el límite de mi propiedad. Si lo haces, fingiré que esto fue un malentendido, un error de juicio. Thomas Miller, impulsado quizás por el orgullo, o quizás por el terror de admitir un crimen frente a un hombre como Silas, se enderezó. Te dije que no tengo nada tuyo, y no me gusta que vengas a mi tierra a acusarme de ladrón. Sal de mi propiedad, Harris. Ahora. Silas asintió lentamente como si hubiera esperado esa respuesta, como si, en el fondo, la hubiera deseado. Muy bien, Thomas. Tienes razón. Esta es tu tierra. Disfrútala mientras puedas. Silas subió a su camioneta y se alejó lentamente, levantando una nube de polvo rojo que cubrió a Thomas Miller, quien se quedó parado en el porche, sin saber que acababa de firmar la sentencia de muerte de 12 personas. Cuando Silas regresó a Harris Hollow, la atmósfera había cambiado. Sus hijos sabían, por la forma en que cerró la puerta de la camioneta, que la diplomacia había fallado. Silas entró en la casa, fue directamente al armario del pasillo y sacó una llave de hierro que llevaba colgada al cuello. Abrió un baúl pesado al pie de su cama. Dentro, envueltos en trapos aceitosos, había un arsenal. No eran solo armas de caza. Había rifles automáticos Browning, remanentes de un trato turbio con contrabandistas de Kansas City años atrás. Había escopetas de trinchera. Había suficiente potencia de fuego para asaltar un banco o defender una fortaleza. «Limpien todo», ordenó Silas a sus hijos. «Quiero que cada mecanismo funcione suave como la seda. Quiero que cada bala esté revisada. Mañana por la noche, los Miller aprenderán qué significa cruzar a un Harris». Caleb sonrió, una mueca fea que mostraba dientes manchados de tabaco. «¿A quiénes vamos a buscar, papá?» «A Thomas y a sus hijos mayores». Silas se volvió hacia él, y la frialdad en su rostro hizo que incluso Caleb, un hombre que había matado a golpes a un hombre en una pelea de bar, retrocediera un paso. «A todos», dijo Silas. «Hombres, mujeres, si son lo suficientemente mayores para cargar un cubo, son lo suficientemente mayores para morir. No vamos a dejar a nadie que pueda contar una historia al sheriff. Vamos a arrancar la mala hierba de raíz». La decisión estaba tomada. No era una pelea, era un exterminio. Durante las siguientes 24 horas, la granja de los Harris se convirtió en un campamento militar. Los hijos prepararon las armas. Silas trazó un mapa de la granja de los Miller en la mesa de la cocina, usando saleros y pimenteros para marcar las posiciones. Conocía el terreno. Sabía que los Miller tenían perros. Sabía que Thomas dormía con una escopeta junto a la cama. Sabía que los hijos mayores, Robert y William, dormían en el granero para vigilar el ganado. «Isaac, Jacob», dijo Silas señalando a los gemelos. «Ustedes dos irán por el arroyo seco. Cortarán la línea telefónica primero. Luego se encargarán de los perros. No quiero ladridos. Usen cuchillos o veneno, no me importa, pero quiero silencio. Ezra, tú te quedas con la camioneta en la carretera principal, a media milla. Si ves venir al sheriff o a cualquier otro, tocas la bocina 3 veces y luego bloqueas el camino. Nadie pasa». Ezra asintió calculando las probabilidades en su cabeza. «Caleb, Jeb y yo entraremos por el frente. Vamos directo a la casa principal. Golpeamos rápido y fuerte. No hay dudas, no hay piedad. Recuerden, ellos nos robaron. Ellos eligieron esto». La noche del 14 de noviembre llegó oscura y sin viento. A las 11:00 p.m. los Harris estaban listos. Se vistieron con ropa oscura, manchada de grasa y tierra para mezclarse con las sombras. Bebieron un último trago de su propio whisky, un brindis silencioso por la violencia que estaba por venir. Silas miró a sus hijos. No vio miedo en sus ojos, vio lealtad. Vio la dura educación que les había dado reflejada en sus rostros impasibles. Habían sido criados creyendo que el mundo estaba en su contra y que solo la familia importaba. Esta noche era la prueba final de esa creencia. Salieron de la casa, dejando atrás la seguridad de sus propias paredes. El aire estaba frío, un presagio del invierno que se acercaba. Cruzaron los campos secos, moviéndose con la práctica de hombres que habían cazado ciervos y coyotes en esos mismos bosques toda su vida. Al llegar al límite de la propiedad de los Miller, se detuvieron. La casa de los Miller estaba a oscuras, excepto por una tenue luz de una lámpara de aceite en la ventana de la cocina. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Isaac y Jacob se separaron del grupo, deslizándose hacia el arroyo seco con cuchillos en las manos. Silas, Caleb y Jeb esperaron, contando los segundos en la oscuridad. 5 minutos después, escucharon un gemido sordo, seguido de un silencio absoluto. Los perros habían sido neutralizados. La vía estaba libre. Silas levantó su mano y luego la bajó bruscamente. Avanzaron. El sonido de sus botas acercándose al porche de madera debió haber alertado a alguien dentro, porque la luz de la cocina se movió. Una voz, la de Thomas Miller, gritó desde dentro. «¿Quién anda ahí? Tengo un arma». Silas no se detuvo. Subió los escalones del porche con la madera gimiendo bajo su peso.
«Soy yo, Thomas», rugió Silas, su voz rompiendo la quietud de la noche como un trueno. «Vengo por mi maíz y por el interés». Antes de que Thomas pudiera responder, Caleb pateó la puerta principal. La madera astillada voló hacia adentro. El infierno se desató. Silas entró primero, con una escopeta automática en sus manos. Thomas Miller estaba en el pasillo, en ropa interior larga, tratando frenéticamente de cargar su vieja escopeta de caza. Fue demasiado lento. El primer disparo de Silas golpeó a Thomas en el pecho, lanzándolo hacia atrás contra la pared con una fuerza brutal. El patriarca de los Miller cayó muerto antes de tocar el suelo, su sangre manchando el papel tapiz de flores descoloridas. Pero esto era solo el comienzo. Los gritos comenzaron a llenar la casa. Gritos de mujeres, gritos de niños despertando en una pesadilla. Caleb y Jeb pasaron por encima del cuerpo de Thomas, moviéndose hacia las habitaciones con una eficiencia aterradora. Disparos, destellos de luz en la oscuridad, el sonido de casquillos cayendo al suelo de madera. No fue una pelea, fue una carnicería. En el piso de arriba, la esposa de Thomas, Mary, intentó bloquear la puerta de su habitación con una cómoda. Jeb disparó a través de la puerta, 1, 2, 3 veces, hasta que los gritos cesaron. Luego entró para asegurarse. Mientras tanto, en el granero, los hijos mayores de Miller, Robert y William, se despertaron con el sonido de los disparos en la casa principal. Agarraron sus rifles y corrieron hacia la puerta del granero, solo para encontrarse con Isaac y Jacob esperándolos en las sombras. Fue una emboscada. Los gemelos Harris abrieron fuego cruzado. Robert cayó en la entrada. William, herido en el hombro, intentó arrastrarse de vuelta al interior del granero, buscando cobertura detrás de las balas de heno. Isaac lo siguió, caminando con calma, rematándolo con un tiro en la cabeza a quemarropa. En menos de 10 minutos, el silencio había vuelto a la granja de los Miller, pero era un silencio diferente. Un silencio pesado, roto solo por el goteo de líquidos y el olor acre de la pólvora quemada mezclada con el polvo. Silas salió al porche delantero, recargando su escopeta con movimientos mecánicos. Sus hijos comenzaron a salir de la casa y del granero, convergiendo en el patio. Estaban manchados, sus ojos brillantes por la adrenalina. «Revisen todo», ordenó Silas. «Busquen el barril y cuenten los cuerpos. Quiero estar seguro». Caleb regresó del granero 5 minutos después, rodando un barril pesado frente a él. «Estaba allí, papá, debajo de una lona vieja, detrás del tractor». Silas miró el barril, su barril, marcado con una hacha quemada en la madera inferior. Había recuperado su propiedad, pero el costo yacía esparcido a su alrededor en formas grotescas. 12 cuerpos, Thomas, su esposa, sus 6 hijos, su hermano que estaba de visita, y 3 trabajadores agrícolas que dormían en el barril. 12 vidas por 50 galones de maíz. «Cárguenlo en la carreta de ellos», dijo Silas, «y luego prendan fuego a todo, al granero, a la casa, que el fuego purifique este lugar». Mientras sus hijos obedecían, rociando queroseno sobre los cuerpos y las estructuras, Silas se quedó mirando la luna. No sentía remordimiento, sentía cansancio. Sentía que el equilibrio del universo, que había sido alterado por el robo, se había restaurado. Pero en lo profundo de su mente, una pequeña voz, quizás la voz de su madre muerta hacía mucho tiempo, le susurró que esta noche no era el final. Era el principio de un tipo diferente de fin. Aquí está la parte 2 de 4 del guión para La Guerra de la Granja en Oklahoma. Las llamas que consumían la granja de los Miller se elevaban hacia el cielo nocturno como una ofrenda grotesca a un dios indiferente. Desde la carretera del condado, a 3 millas de distancia, el resplandor naranja pulsaba contra la oscuridad, visible incluso a través de la neblina de polvo que siempre flotaba en el aire. Para los pocos vecinos que estaban despiertos a esa hora, parecía que el sol estaba saliendo por el oeste, una señal más de que el mundo se había vuelto loco. Pero para Silas Harris y sus hijos, que observaban desde la cresta de la colina mientras se alejaban en su camioneta Ford y en la carreta robada con el barril recuperado, el fuego no era un presagio, era un punto final, un sello de cera caliente sobre una carta que decía: «Aquí no se toca». El viaje de regreso a Harris Hollow fue sepulcral. Nadie hablaba, ni siquiera Jeb, que usualmente no podía mantener la boca cerrada después de una descarga de adrenalina. El peso de lo que acababan de hacer llenaba la cabina de la camioneta, desplazando el aire. 12 vidas apagadas en menos tiempo del que se tarda en fumar un cigarrillo. Silas conducía con una mano en el volante y la otra descansando sobre el cañón caliente de su escopeta. No sentía culpa. Su mente, endurecida por años de privaciones y violencia fronteriza, ya había clasificado el evento. No era asesinato, era limpieza, era el costo de hacer negocios en un mundo sin ley. Cuando llegaron a su propiedad, descargaron el barril de maíz con una reverencia casi religiosa y lo devolvieron a su lugar en el sótano oculto.
Luego, Silas ordenó a sus hijos que limpiaran las armas con queroseno y enterraran la ropa manchada de sangre y hollín en el pozo séptico detrás de la casa. Esta noche no existió, les dijo. Mañana, cuando salga el sol, seremos granjeros, solo granjeros preocupados por la sequía. Pero el fuego tiene una forma de contar historias que el silencio no puede ocultar. A las 4:00 am, el sheriff del condado de Okmulgee, Big Jim Barker, recibió una llamada frenética de la operadora telefónica. Un vecino, el viejo señor Henderson, había visto el infierno en la tierra desde su porche. Barker era un hombre cansado. Llevaba 20 años con la placa, lidiando con ladrones de ganado, contrabandistas de poca monta y peleas de borrachos. Pensó que era un incendio accidental, algo común en la sequía. Una lámpara caída, una chispa en el heno seco. Se vistió lentamente, tomó su revólver de servicio y subió a su coche patrulla, esperando encontrar una tragedia familiar, no una escena de guerra. Cuando Barker llegó a la granja de los Miller, el sol comenzaba a teñir el horizonte de un rojo sangriento, coincidiendo con las brasas moribundas de la casa y el granero. El calor todavía era intenso, radiando desde los cimientos de piedra que eran lo único que quedaba en pie. El humo era espeso, negro y aceitoso, con un olor que hizo que Barker, un hombre que había visto cadáveres en descomposición en los campos de verano, tuviera que cubrirse la boca con un pañuelo. No olía solo a madera quemada, olía a carne asada, olía a matadero. Barker caminó entre los escombros humeantes con sus botas crujiendo sobre las cenizas. Lo primero que vio fue el cuerpo de Thomas Miller. El fuego había consumido la ropa y la piel, pero la posición era inconfundible. Estaba en lo que solía ser el pasillo, con los restos de su escopeta fundida cerca de sus manos esqueléticas. Pero lo que detuvo el corazón de Barker no fue el fuego, fueron los huesos. El cráneo de Thomas estaba destrozado, no por el calor, sino por el impacto de una fuerza masiva. Y en la pared de piedra detrás de él, incrustados en la mampostería chamuscada, Barker vio los brillos reveladores del plomo. Perdigones, docenas de ellos. Thomas Miller no había muerto quemado, había sido ejecutado. El sheriff avanzó, sintiendo que la bilis le subía a la garganta. Encontró a Mary Miller y a los niños más pequeños en los restos de la habitación principal. Estaban agrupados, como si hubieran intentado protegerse mutuamente en sus últimos momentos. Los casquillos de bala, de calibre 45 y 30-06, estaban esparcidos por el suelo como confeti metálico, habiendo sobrevivido al fuego mejor que la carne. Esto no era un accidente. Esto no era un robo que salió mal. Los ladrones no matan a toda una familia y luego queman la casa para ocultar el robo de un reloj o unas monedas. Esto era odio. Esto era personal. Barker salió de las ruinas de la casa y se dirigió al granero. Allí encontró a los hijos mayores y a los trabajadores. La escena era la misma. Ejecución sumaria. Isaac y Jacob Harris habían hecho bien su trabajo. Nadie había escapado. Pero en el polvo fuera del granero, donde el fuego no había llegado con tanta intensidad, Barker encontró la pista que Silas Harris había subestimado en su arrogancia. Huellas. No huellas de pies. Esas habían sido borradas por los bomberos voluntarios que empezaban a llegar. Huellas de neumáticos. Neumáticos anchos, con un patrón de banda de rodadura muy específico. Un parche de reparación vulcanizado que dejaba una marca lisa cada 2 metros. Y junto a ellas, las huellas de una carreta pesada, moviéndose hacia el exterior de la propiedad, hacia el camino vecinal que conectaba solo con 2 lugares, la carretera principal y Harris Hollow. Para el mediodía, la noticia de la masacre se había extendido por Okmulgee como una plaga. 12 muertos, una familia entera borrada del mapa. La gente se reunía en la calle principal del pueblo, hablando en susurros aterrorizados. Nadie decía el nombre Harris en voz alta, pero todos lo pensaban. Todos conocían la tensión. Todos sabían que Silas Harris era un hombre con el que no se jugaba, y todos sabían que a Thomas Miller le faltaba sentido común. La conexión era tan clara como el cielo sin nubes sobre sus cabezas. En la oficina del sheriff, Barker se sentó frente a su escritorio, con la cabeza entre las manos. Tenía los informes de balística preliminares sobre la mesa. Casquillos de grado militar, rifles automáticos, escopetas de combate. Quienquiera que hubiera hecho esto estaba mejor armado que todo el departamento del sheriff. Barker sabía que no podía simplemente conducir hasta la granja de los Harris y tocar la puerta con una orden de arresto. Si Silas Harris había matado a 12 personas por un desacuerdo, no dudaría en matar a un sheriff y a sus 2 diputados. «Necesitamos ayuda, jefe», dijo el diputado joven. Un chico llamado Perkins que estaba pálido como un fantasma, después de haber ayudado a embolsar los restos carbonizados de los niños Miller. «Si vamos allí solos, no volveremos». Barker asintió lentamente. Sabía que el chico tenía razón. «Llama a la ciudad de Oklahoma», dijo Barker con voz ronca. «Llama al gobernador.
Llama a la Guardia Nacional si es necesario. Diles que tenemos una situación de guerra aquí. Diles que el clan Harris ha declarado su independencia de la ley de Dios y del hombre. Mientras la ley se organizaba lentamente, paralizada por la burocracia y la incredulidad ante la magnitud del crimen, la vida en la granja de los Harris continuaba con una normalidad surrealista. Silas y sus hijos se sentaron a almorzar estofado de conejo a la 1 p.m., exactamente como lo hacían todos los días. Caleb se quejó del calor. Ezra comentó sobre el precio del azúcar. Nadie mencionó el humo que todavía se podía oler en el viento si uno prestaba atención. Era una compartimentación psicótica. Habían trazado una línea en sus mentes. Lo que sucedió anoche fue trabajo. Esto es vida. Pero la paranoia es un invitado que llega sin invitación y nunca se va. Silas notó que Jeb estaba inquieto, mirando por la ventana cada vez que un coche pasaba por la carretera lejana. «Siéntate, muchacho», gruñó Silas. «Si actúas como un culpable, te verán como un culpable. Estamos comiendo. Nadie va a venir hoy. El sheriff Barker no tiene las agallas». Silas estaba medio en lo cierto. Barker no tenía las agallas para ir solo, pero Silas subestimaba el horror que su acto había provocado. No era solo un crimen local, era una atrocidad que había cruzado las líneas estatales en los teletipos de las agencias de noticias. Periodistas de Tulsa y Dallas ya estaban en camino. La presión política estaba montando. A las 3:00 p.m., un coche negro, elegante y fuera de lugar en los caminos de tierra, se detuvo frente a la oficina del sheriff. De él bajaron 3 hombres con trajes grises y sombreros fedora. No eran periodistas, eran agentes de la Oficina de Investigación del Estado, los precursores de lo que hoy conocemos como el FBI. El hombre a cargo, el agente especial Frank Hammer, un nombre que resonaba en el oeste por haber casado a Bonnie y Clyde meses antes, entró en la oficina de Barker sin llamar. Hammer era un hombre que cazaba monstruos para ganarse la vida y olía a uno cerca. «Sheriff», dijo Hammer encendiendo un cigarro, «me dicen que tiene un problema con una familia de carniceros». Barker se levantó sintiendo un alivio inmenso al ver a profesionales. Es el clan Harris. Silas y sus 5 hijos. Están atrincherados en Harris Hollow. Tienen armas automáticas Hammer. Tienen un arsenal. Hammer sonrió. Una sonrisa sin alegría que no llegaba a sus ojos. Bien. Me gustan los objetivos que no se mueven. Quiero ver la escena del crimen, y luego quiero que reúna a cada hombre capaz en este condado que tenga un rifle y sepa usarlo. Mañana por la mañana vamos a hacerle una visita al señor Harris. Mientras tanto, en la granja Harris, la tarde caía y la realidad comenzaba a asentarse. Uno de los trabajadores de campo de un vecino, un hombre que le debía dinero a Silas por licor, corrió a través de los bosques para llevar un mensaje. Encontró a Silas en el granero, afilando un hacha. «Señor Harris», jadeó el hombre, «están reuniendo gente en el pueblo. Vi a los federales, hombres de traje, están armando una partida. Dicen que vienen por ustedes al amanecer». Silas no dejó de afilar el hacha. El sonido rítmico de la piedra contra el metal llenó el silencio. «Gracias, Jim», dijo Silas sin mirar arriba. «Tu deuda está pagada. Vete a casa y cierra las cortinas». Cuando el hombre se fue, Silas clavó el hacha en un tronco y caminó hacia la casa. Reunió a sus hijos una vez más. Esta vez, la atmósfera no era de celebración sombría, sino de finalidad. «Lo saben», dijo Silas. «¿Alguien habló o encontraron algo? Vienen por nosotros». Ezra, siempre calculador, preguntó. «¿Podemos huir? Tenemos la camioneta. Podríamos llegar a México si salimos ahora». Silas miró a su alrededor. Miró las paredes de la casa que su padre había construido. Miró la tierra roja por la que había sangrado. «No», dijo Silas. «No soy un fugitivo. Esta es mi tierra. Yo hice justicia. Si ellos quieren venir aquí y cuestionar eso, tendrán que discutirlo con el señor Winchester y la señora Browning». Silas Harris decidió en ese momento que no habría juicio. No habría celda de prisión. Sabía que lo que había hecho, a los ojos de la ley, era imperdonable, pero a sus propios ojos era necesario. Y si iba a caer, se llevaría a tantos hombres de la ley como pudiera. «Fortifiquen las ventanas», ordenó. «Saquen toda la munición. Llenen las bañeras con agua por si cortan el suministro o intentan quemarnos. Si quieren esta granja, tendrán que pagar por ella con sangre, igual que nosotros pagamos por ese maíz». La noche del 15 de noviembre cayó sobre Ocmulgee con una tensión eléctrica. En el pueblo, el sheriff Barker y el agente Homer repartían rifles y municiones a 50 voluntarios, hombres que conocían a los Miller, hombres que estaban horrorizados y furiosos. En Harris Hollow, 6 hombres convertían su hogar en un búnker, clavando tablones sobre las ventanas y posicionando ametralladoras en el segundo piso. El escenario estaba listo para un asedio que haría que la masacre original pareciera solo el preludio. La guerra de la granja estaba a punto de convertirse en una batalla campal, y Silas Harris, con su Biblia en una mano y su rifle en la otra,
Estaba listo para predicar su último sermón de plomo y fuego. El amanecer del 16 de noviembre no trajo luz al condado de Okmulgee, trajo juicio. Una niebla fría y gris se aferraba al suelo de Harris Hollow, reduciendo la visibilidad a menos de 50 metros. Era el tipo de clima que los soldados odian, donde la muerte puede esconderse detrás de cualquier arbusto, y el sonido se amortigua, haciendo que los disparos suenen como chasquidos de látigo distantes. A las 5:45 am, la caravana de la ley detuvo sus motores a 1 milla de la propiedad Harris. 50 hombres bajaron de coches patrulla, camiones de granja y vehículos prestados. No había risas, no había bravuconería. Muchos de los voluntarios, granjeros y comerciantes que nunca habían disparado a nada más peligroso que un coyote, miraban sus rifles prestados con manos temblorosas. El agente especial Frank Homer reunió a los líderes de grupo. No disparen a menos que vean un objetivo, ordenó con voz baja y dura. Esa casa está fortificada. Si disparamos a ciegas, solo desperdiciaremos munición y revelaremos nuestra posición. Quiero un perímetro completo. Nadie entra, nadie sale. Si intentan correr, apunten a las piernas. Si levantan un arma, apunten al pecho. El sheriff Barker, que parecía haber envejecido 10 años en las últimas 24 horas, tomó el flanco sur con 10 hombres. Hammer tomó el frente, el camino de entrada principal, sabiendo que era la posición más peligrosa. Avanzaron a través de los bosques ralos, arrastrándose sobre hojas secas y tierra helada. A las 6:15 am, la granja de los Harris emergió de la niebla como una fortaleza medieval. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de roble grueso, dejando solo pequeñas ranuras oscuras para los cañones de los rifles. No había movimiento, no había humo saliendo de la chimenea. Parecía una tumba. Hammer se posicionó detrás del bloque del motor de su coche patrulla a unos 100 metros de la puerta principal. Tomó un megáfono de latón. «¡Silas Harris!», gritó, y su voz resonó en el valle silencioso. «Soy el agente especial Frank Hammer del estado de Oklahoma. Tengo una orden de arresto para usted y sus hijos por el asesinato de 12 personas. Salgan con las manos en alto y nadie más tiene que morir hoy». El silencio que siguió fue absoluto. Un cuervo graznó desde un poste de la cerca. Un perro ladró en la distancia. Y luego la voz de Silas Harris respondió desde el interior de la casa, amplificada por la extraña acústica del valle, sonando como la voz de un profeta del Antiguo Testamento. «Esta es tierra soberana, Hammer. No reconocemos su autoridad. Mi familia y yo solo respondemos ante el Dios Todopoderoso, y Él ya ha juzgado nuestra causa como justa. Váyase o prepárese para conocerlo». Hammer no era hombre de debates teológicos. «Esta es su última advertencia, Harris. Salga o entraremos». La respuesta de Silas no fue verbal. Desde la ventana del segundo piso, una ranura se iluminó con el fogonazo de un rifle automático Browning, Bar. Una ráfaga de balas calibre .30-06 rasgó el aire, impactando contra el coche de Hammer. El metal gritó, el parabrisas explotó en 1000 fragmentos y el radiador siseó violentamente al ser perforado. Hammer se agachó justo a tiempo, sintiendo el calor de las balas pasando a centímetros de su sombrero. «¡Fuego!», gritó Barker desde el flanco sur, y el infierno se desató. 50 rifles abrieron fuego simultáneamente contra la casa de madera. El sonido era ensordecedor, un rugido continuo que hacía temblar los dientes. Astillas de madera volaban de la fachada de la granja como confeti. Pero los Harris habían hecho bien su trabajo. Las paredes estaban reforzadas con sacos de arena y troncos en el interior. Las balas de los agentes apenas penetraban, y los Harris devolvían el fuego con una precisión y una potencia devastadoras. No eran simples disparos de defensa. Era fuego de supresión coordinado. Caleb y Ezra manejaban los rifles automáticos en el piso superior, barriendo el perímetro con ráfagas cortas y controladas que mantenían a los agentes con la cabeza pegada al suelo. Jeb y los gemelos disparaban desde la planta baja con escopetas y rifles de caza, cubriendo los puntos ciegos. En los primeros 5 minutos, 3 voluntarios cayeron. Un joven llamado Billy, el hijo del panadero del pueblo, recibió un disparo en el hombro que le destrozó la clavícula. Sus gritos de dolor se mezclaban con el estruendo de la batalla, desmoralizando a los hombres que estaban a su lado. «Están usando munición perforante», gritó un diputado, mirando con horror cómo las balas de los Harris atravesaban el tronco detrás del cual se escondía. Hammer se dio cuenta rápidamente de que habían subestimado gravemente la situación. No se enfrentaban a granjeros asustados, se enfrentaban a un escuadrón táctico atrincherado. «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!», ordenó Hammer, dándose cuenta de que sus hombres estaban disparando inútilmente contra una fortaleza inexpugnable. El tiroteo disminuyó lentamente, reemplazado por el gemido de los heridos y el sonido de recargas frenéticas. «No podemos tomarlos con rifles», dijo Hammer a Barker, arrastrándose hacia una posición más segura.
Tienen mejor posición, mejor cobertura y, por lo que veo, más munición que nosotros. Si intentamos asaltar la casa, perderemos a 20 hombres antes de llegar al porche. Barker, con la cara manchada de barro y sudor frío, asintió. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que se mueran de hambre? Heimer negó con la cabeza, mirando la casa con ojos fríos. No tenemos tiempo. La prensa está llegando. Si esto se alarga, se convertirá en un circo. Necesitamos sacarlos de ahí. Necesitamos humo. Hammer ordenó traer el gas lacrimógeno. En 1934, los proyectiles de gas no eran las granadas precisas de hoy en día. Eran latas pesadas y rudimentarias que a menudo requerían ser lanzadas a mano o con lanzadores poco fiables. Mientras esperaban que llegaran los suministros desde el coche de Hammer, la batalla entró en una fase de estancamiento tenso. De vez en cuando, un disparo sonaba desde la casa, un recordatorio letal de que los Harris seguían vigilando. Uno de esos disparos alcanzó al sheriff Barker en la pierna, justo por encima de la rodilla. Cayó maldiciendo, arrastrándose hacia la seguridad de una zanja mientras sus hombres proporcionaban fuego de cobertura. La invulnerabilidad de la ley se estaba desmoronando. Dentro de la casa, el ambiente era una mezcla de euforia maníaca y fatalismo. El suelo estaba cubierto de casquillos calientes que quemaban si los pisabas. El aire estaba denso por el humo de la pólvora, picando los ojos y la garganta. Silas Harris caminaba de ventana en ventana, golpeando a sus hijos en la espalda, animándolos como un general en medio del asedio. «Mantengan la fe, hijos míos», rugía. «Dios desvía sus balas. Miren cómo tiemblan. Son los ejércitos de Faraón y nosotros somos Israel». Caleb, con el hombro magullado por el retroceso del bar, sonrió con los dientes apretados. Tenía un corte en la frente donde una astilla de madera lo había golpeado, y la sangre le corría por la cara, dándole un aspecto demoníaco. «Papá, se han detenido. Creo que tienen miedo». Pero Ezra, recargando cargadores en la mesa de la cocina, no compartía el optimismo. «No tienen miedo, Caleb. Están planeando. Heimer no es un sheriff de pueblo. Está esperando algo». Ezra tenía razón. A las 8:30 am, el viento cambió ligeramente, soplando hacia la casa. Heimer vio su oportunidad. «¡Ahora!», gritó. 3 agentes se levantaron y corrieron hacia la casa bajo una lluvia de fuego de cobertura, lanzando latas de gas lacrimógeno a través de las ventanas rotas de la planta baja. 2 latas rebotaron en los tablones y cayeron inofensivamente en el porche, pero una, lanzada con el brazo de un ex lanzador de béisbol, encontró un hueco y entró en la sala de estar. El gas comenzó a silbar, llenando la planta baja con una nube blanca y acre. «¡Gas! ¡Tienen gas!», gritó Jeb, tosiendo violentamente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El pánico momentáneo amenazó con romper la disciplina de los Harris. Silas bajó las escaleras con un pañuelo mojado en vinagre atado alrededor de su cara. Pateó la lata de gas tratando de sacarla, pero estaba demasiado caliente para tocarla. «¡Suban!», ordenó. «Todos al segundo piso. El gas pesa, se quedará abajo. Abran las ventanas de arriba». El plan de Hammer funcionó a medias. El gas obligó a los Harris a abandonar la planta baja, reduciendo sus ángulos de tiro, pero no los sacó de la casa. Ahora, los 6 hombres estaban apiñados en las 3 habitaciones superiores, tosiendo, escupiendo y más furiosos que nunca. Y desde esa altura, tenían una mejor vista de los agentes que intentaban acercarse. Cuando Hammer ordenó a un grupo de asalto que intentara romper la puerta trasera, fueron recibidos por una lluvia de disparos de escopeta desde las ventanas superiores, que los obligó a retirarse arrastrándose, dejando un rastro de sangre en la hierba seca. El sol del mediodía comenzó a brillar a través de la niebla, iluminando una escena de devastación. La casa de los Harris parecía un queso suizo, llena de agujeros de bala. Los coches de policía estaban destrozados. 5 hombres de la ley estaban heridos de gravedad, siendo atendidos detrás de la línea de árboles. Y todavía los Harris no se rendían. Hammer, frustrado y sabiendo que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de perder más hombres, tomó una decisión que pesaría en su conciencia, pero que consideraba necesaria. «No van a salir», dijo Hammer, mirando la casa que ahora estaba en silencio nuevamente. Un silencio desafiante. «Están dispuestos a morir ahí dentro. Y están dispuestos a llevarse a tantos de mis hombres como puedan». Se volvió hacia uno de los voluntarios, un hombre que trabajaba en la construcción de carreteras. «¿Todavía tienes esa dinamita en tu camión? La que usas para quitar tocones». El hombre asintió con los ojos muy abiertos. «Sí, señor. Tengo media caja». Hammer encendió otro cigarro, sus manos firmes a pesar del caos. «Tráela. Vamos a volar la puerta. Y si eso no funciona, vamos a tirar la casa encima de sus cabezas». Dentro de la casa, la munición empezaba a escasear. Caleb revisó las cajas. «Nos quedan 3 cargadores para el bar, papá. Y tal vez 50 cartuchos de escopeta».
Las pistolas están llenas, pero no sirven de mucho a esta distancia. Silas miró a sus hijos. Estaban cansados, cubiertos de hollín, sus rostros marcados por el miedo que finalmente empezaba a agrietar la bravuconería. Isaac estaba llorando silenciosamente en una esquina, limpiando su rifle una y otra vez. Silas se acercó a la ventana, mirando el despliegue afuera. Vio al hombre corriendo hacia el camión de construcción. Vio los cartuchos rojos siendo sacados. ¡Dinamita! Silas se volvió hacia sus hijos. Por primera vez, su voz no tenía el trueno del predicador, sino la suavidad de un padre que sabe que el final ha llegado. «Hijos», dijo, «hemos luchado una buena batalla, hemos defendido nuestro nombre, pero parece que el Señor ha decidido llamarnos a casa hoy». Fue hacia el baúl donde guardaban el dinero de emergencia. Sacó una botella de su mejor whisky, el Reserva Especial, que había estado guardando para la boda de Caleb, que nunca sucedería. La abrió y tomó un trago largo, pasándola luego a Ezra. «No vamos a salir con las manos en alto», dijo Silas, sus ojos brillando con una determinación fanática. «No les daremos el placer de vernos encadenados. No les daremos el placer de juzgarnos en sus tribunales corruptos. Si quieren nuestra sangre, tendrán que venir a buscarla entre los escombros». Se posicionaron por última vez, Caleb y Ezra en las ventanas delanteras, Jeb y los gemelos en las traseras. Silas se sentó en una silla en medio del pasillo superior, con su escopeta en el regazo y la Biblia abierta en el suelo a sus pies. Comenzó a leer en voz alta, su voz compitiendo con el sonido del viento que se levantaba afuera. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Afuera, Hammer y un voluntario ataron 7 cartuchos de dinamita juntos. «Lánzalo al porche delantero», instruyó Hammer. «Cuenta hasta 3 y corre como el diablo». El voluntario asintió, encendió la mecha corta y corrió hacia la casa zigzagueando. Los disparos estallaron desde las ventanas superiores, levantando polvo alrededor de sus pies, pero el miedo le dio alas. Lanzó el paquete de explosivos. Aterrizó justo contra la puerta principal. La explosión sacudió el valle entero. La puerta principal de roble macizo se desintegró. El porche colapsó. Una nube de polvo y escombros envolvió la fachada de la casa. Los oídos de todos zumbaban. «¡Adentro! ¡Adentro ahora!», rugió Hammer, liderando la carga con una ametralladora Thompson en sus manos. 10 hombres lo siguieron, saltando sobre los restos humeantes del porche, entrando en la nube de polvo, entrando en la guarida del león para el acto final de esta tragedia americana. El polvo de la explosión no se había asentado cuando las botas del agente especial Frank Hammer tocaron las tablas destrozadas del piso de la sala de estar de los Harris. El aire era una sopa espesa de humo de dinamita, gas lacrimógeno residual y polvo de yeso pulverizado. Hammer no podía ver más allá de la punta de su ametralladora Thompson, pero no necesitaba ver, necesitaba moverse. Sabía que la pausa después de una explosión dura solo unos segundos, el tiempo que tarda el cerebro humano en reiniciarse tras una conmoción cerebral. Si los Harris recuperaban el sentido antes de que sus hombres aseguraran la planta baja, esto se convertiría en una masacre a quemarropa. «¡A la izquierda! ¡Despejen a la izquierda!», gritó Hammer, su voz amortiguada por el zumbido en los oídos de todos. 3 diputados se abalanzaron hacia la cocina, volcando mesas y sillas, buscando objetivos. Pero la planta baja estaba vacía. Los Harris, como ratas acorraladas, se habían retirado hacia arriba. La escalera era el único camino, una estructura de roble estrecha y empinada que se convertía, en ese momento, en el pedazo de bienes raíces más peligroso de América. Desde la oscuridad del pasillo superior, un destello de boca iluminó la penumbra. Isaac Harris, el gemelo más joven, se asomó por la barandilla con una escopeta de doble cañón. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Los perdigones golpearon el suelo a los pies de Homer, levantando astillas que se clavaron en las piernas de los agentes. Homer no dudó, levantó su Thompson y soltó una ráfaga larga, barriendo el techo y la parte superior de la escalera. La madera y el yeso llovieron sobre ellos. Se escuchó un grito ahogado arriba, y luego el sonido pesado de un cuerpo cayendo. Jacob, al ver caer a su hermano gemelo con el pecho destrozado, perdió la compostura fría que Silas les había inculcado. Salió de su cobertura gritando, disparando su revólver a ciegas. Fue un acto de suicidio. 5 rifles desde la planta baja respondieron al unísono. Jacob Harris fue empujado hacia atrás por la fuerza de los impactos, cayendo sobre el cuerpo de su hermano. Los gemelos que habían nacido juntos y matado juntos, murieron juntos en un montón de extremidades entrelazadas en el rellano de la escalera. «¡2 abajo!», gritó Barker, cojeando hacia la entrada con su pierna vendada improvisadamente. «¡Suban! ¡No les den tiempo a recargar!». Los agentes subieron las escaleras pasando por encima de los cuerpos de los gemelos, resbalando en la sangre fresca que ya comenzaba a gotear hacia el primer piso. Al llegar al pasillo, el espacio se convirtió en un corredor de la muerte. 3 puertas cerradas.
3 posibles emboscadas. Jeb Harris salió de la primera habitación a la derecha. No tenía armas de fuego. Se había quedado sin munición. En su mano tenía un machete de cortar maíz. Se abalanzó sobre el primer agente, un voluntario llamado Miller, sin relación con las víctimas, con la desesperación de un animal salvaje. El machete bajó, cortando el brazo del agente, pero antes de que pudiera levantar el arma de nuevo, Hammer le disparó 2 veces en el estómago. Jeb cayó de rodillas, mirando con incredulidad la mancha roja que se expandía en su camisa, antes de desplomarse de cara al suelo. Quedaban 3, Silas, Caleb y Ezra. Estaban en el dormitorio principal, al final del pasillo. La puerta estaba cerrada. «¡Silas Harris!», rugió Hammer, recargando su tambor de munición. «Sus hijos están muertos. Termine con esto. Tire las armas y salga». Desde el interior de la habitación, la voz de Silas sonó extrañamente tranquila, casi serena, a pesar del caos que lo rodeaba. «Mis hijos están con el señor Hammer. Están en un lugar donde la ley de los hombres no puede tocarlos, y yo pronto me uniré a ellos». Luego se escuchó el sonido inconfundible de un cerrojo siendo accionado. No iban a salir. Hammer miró a sus hombres. Estaban exhaustos, cubiertos de sangre y polvo, con los ojos desorbitados por el horror del combate cercano. «A mi señal», susurró Hammer. «Disparen a través de la pared. Convirtamos esa habitación en un colador». A la cuenta de 3, el pasillo estalló en fuego nuevamente. Las balas de alto calibre atravesaron la pared de yeso y madera del dormitorio como si fuera papel. Dispararon durante 30 segundos continuos, llenando el aire con tanto plomo que parecía imposible que algo vivo pudiera sobrevivir al otro lado. Cuando el fuego cesó, el silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido de casquillos rodando por el suelo y la respiración entrecortada de los agentes. Hammer se acercó a la puerta, que ahora colgaba de una sola bisagra, y la empujó con el cañón de su arma. La escena dentro era una pesadilla estática. Caleb y Ezra yacían cerca de la ventana. Habían intentado devolver el fuego, pero la barrera de balas había sido demasiado densa. Estaban destrozados, sus cuerpos irreconocibles. Pero Silas Harris estaba sentado en su silla de respaldo alto, en el centro de la habitación, mirando hacia la puerta. Tenía su Biblia abierta en el regazo, manchada de sangre. En su mano derecha descansaba su revólver Colt, vacío. Tenía 3 heridas de bala en el pecho, pero sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente a Hammer con una intensidad que trascendía la muerte. Parecía un rey en su trono, presidiendo la ruina de su propio reino. Silas Harris había muerto como había vivido, sin doblar la rodilla ante nadie. Hammer bajó su arma, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo sudoroso. «Se acabó», dijo, pero su voz no tenía triunfo, solo cansancio. «Sacad los cuerpos y buscad en el sótano. Quiero ver por qué murieron 12 personas». Esa tarde, mientras el forense del condado comenzaba la macabra tarea de catalogar a los muertos de la familia Harris, el sheriff Barker y el agente Hammer bajaron al sótano oculto detrás del granero quemado. Allí, en la oscuridad fresca, intacto y ajeno a la violencia que había consumido 2 familias y sacudido a un estado entero, estaba el barril, 50 galones de puré de maíz fermentado. Hammer lo golpeó con los nudillos. El sonido hueco resonó en el sótano. $200, murmuró Barker, sacudiendo la cabeza. Todo esto, 20 muertos en total, por $200 de licor ilegal. Hammer miró el barril con disgusto. Sacó su cuchillo de bota y perforó la madera. El líquido espeso y maloliente comenzó a derramarse en el suelo de tierra, empapando el polvo. «No», dijo Hammer. «No fue por el licor, sheriff. Fue por el orgullo. El orgullo es el pecado más caro que existe. Y Silas Harris acaba de pagar la cuenta completa». La noticia del final del asedio viajó rápido. Los periodistas escribieron sus historias, pintando a Hammer como un héroe y a Silas como un monstruo bíblico. Pero en Ocmulgee no hubo desfiles, no hubo celebraciones, había un vacío. 2 familias habían sido borradas de la faz de la tierra en el lapso de 48 horas. La granja de los Miller era una ruina carbonizada. La granja de los Harris era un matadero acribillado a balazos. La gente del pueblo caminaba con la cabeza baja, evitando mirarse a los ojos, avergonzados de que tal oscuridad hubiera florecido en su vecindario. Los cuerpos de la familia Harris no fueron reclamados, no había parientes, y si los había, no querían tener nada que ver con el legado de la masacre. Fueron enterrados en una fosa común en la esquina más alejada del cementerio del condado, en tierra no consagrada, sin lápidas, sin nombres, solo montículos de tierra roja que pronto fueron aplanados por el viento y la lluvia. Con el tiempo, la hierba creció sobre ellos, y la ubicación exacta se perdió en la memoria local, convirtiéndose en una leyenda urbana para asustar a los niños. «Pórtate bien, o el viejo Silas te atrapará». Pero la historia de la guerra de la granja dejó una cicatriz que nunca sanó del todo.
Durante décadas, cada vez que un vecino tenía una disputa con otro sobre una cerca rota o un animal perdido, el recuerdo de noviembre de 1934 flotaba en el aire como una advertencia fría. La gente cedía. La gente tragaba su orgullo, porque todos sabían cuán rápido un desacuerdo trivial podía convertirse en un baño de sangre cuando hombres desesperados deciden que la justicia está en el cañón de un arma y no en un tribunal. Hoy, si conduces por la carretera secundaria del condado de Okmulgee, no verás la granja de los Harris. La casa fue demolida en 1935 por orden del Estado, y la tierra fue subastada y absorbida por granjas vecinas. Pero dicen que en las noches de noviembre, cuando el viento deja de soplar y la luna es menguante, todavía se puede oler el humo acre de la pólvora y el aroma dulce y podrido del maíz fermentado en Harris Hollow. Dicen que es solo la imaginación, el producto de viejas historias contadas alrededor de fogatas. Pero tal vez, solo tal vez, es el recordatorio persistente de que la línea entre la civilización y la barbarie es tan delgada como una pared de madera, y que el costo de la venganza siempre es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Silas Harris creía que estaba protegiendo lo suyo. Creía que estaba enseñando una lección de respeto. Al final, lo único que enseñó fue una lección de futilidad. 20 tumbas llenas, un pueblo traumatizado, y un barril de maíz derramado en el suelo, alimentando a los gusanos en lugar de a sus hijos. Si esta historia te ha helado la sangre, si te ha hecho pensar en la fragilidad de la justicia y en los abismos de la naturaleza humana, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Traemos a la luz los capítulos más oscuros de la historia, esos que los libros de texto prefieren olvidar. Comparte este video si crees que estas historias deben ser contadas, para que nunca olvidemos que los monstruos no viven debajo de la cama, viven en el orgullo desmedido de hombres comunes. Hasta la próxima, y recuerda, cierra bien tus puertas y nunca, nunca preguntes qué hay en el barril de tu vecino. 105.